Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Qué fue lo que vimos la semana anterior? ¿Alguien me ayuda, por favor? A ver. A ver, ¿se acuerdan? Creo que era que nos estaba explicando de lo que se va a tratar la materia y todo eso. Ya vimos lo que era el concepto de química, eso. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. A ver, unos dicen sí, otros dicen no. ¿A quién creo? Pregúnteles a ver cuál es el concepto, les voy a ver si se sabe. A ver, señor Montes de Oca. Ah. La Sí, pregunta. sí nos dijo que era el concepto de química. Pero dígame el concepto. Ah, no me acuerdo, pero sí nos dijo que... A ver, señorita Vázquez. Todavía no nos da el concepto, creo, Lice. Creo o no creo, a ver. A ver, señorita Castillo. Creo que es la ciencia que estudia las propiedades y transformación de la materia. Ya, entonces sí les he dado. Sí les he dado. Sí, dice. Entonces, con ustedes, que no me acuerdo hasta dónde avancé con ustedes haciendo les hice una pequeña reflexión sobre la relación de la química con las otras ciencias. Les dije sobre el Sistema Internacional de Unidades. Bueno, les voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Bueno, la química es la ciencia que estudia las propiedades y composición de la materia y energía. ¿Sí? Por eso es importante esta ciencia, ¿no? Que es la química. Se le considera como ciencia, ¿por qué? Porque, ¿cómo les puedo decir? Utiliza lo que es el método científico, ¿sí? Todas las materias que han subido a una relación de ciencia, perdón, es porque utilizan el método científico, ¿sí? Entonces, hablando de esto, ¿no? La química se relaciona con otras ciencias, con la biología, con la farmacología, con la medicina, con la agronomía, en fin, ¿sí? Tiene estas relaciones. Cuando hablamos de materia, a ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿O qué entiende por materia? A ver, señor Caína. Algo que tiene una masa. Ya, bueno, tiene masa, tiene peso, ¿sí? Tiene volumen. Eso es materia. Pero básicamente la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio e impresiona nuestros sentidos, ¿sí? A los 5 sentidos, ¿no? A ver, señor Lalangui, ¿cuáles son los sentidos? Los sentidos de la vista, el Ya, tacto, el ya, muy gusto, el bien. olfato y Ya, el muy oído. bien. Bueno, sí, entonces eso es materia, ¿no? Y también decía que estudia la materia y energía. A ver, señorita Salgado, ¿qué entiende por energía? A ver, ¿qué será la energía? Señorita Mancero. el, el sol, lo que nos da luz, No, no, ¿qué es la energía en forma general? la energía es materia. Bueno, según si vamos a las leyes, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, se transforma. Y igual la energía no se crea ni se destruye, se transforma. De materia puede pasar a energía y de energía puede pasar a materia. Pero, ¿qué es la energía? A ver. Un conjunto de elementos. Bueno, pero ¿qué más?
Es la capacidad que tiene la materia al hacer algún trabajo o algo así. Bueno, es la capacidad que tiene un cuerpo, ¿no? Sí, cuando hablamos en cuerpo, hablamos en forma general para realizar un trabajo, ¿sí? Si no hubiera la energía, simplemente no podríamos realizar un trabajo. ¿Cuál es la energía de su cuerpo? A ver, ¿qué les da energía a su cuerpo? El agua, ¿Piensan La que comida, solamente con agua pueden vivir? la comida, no, o sea, Es, el agua de es la el comida. alimento, ¿no es cierto? Es el En los alimento, vegetales. En los ¿sí? vegetales. No, a ver, todos los alimentos nos dan energía, especialmente los carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos nos dan la energía suficiente para nosotros poder desarrollar una actividad, ¿no? Bueno, entonces eso es la materia y energía, ¿sí? La química utiliza el sistema internacional de unidades, ¿sí? O el sistema métrico decimal. ¿Para qué utiliza esto? Para poder medir. Ustedes saben que en química tenemos que medir proporciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos que hacer mezclas, tenemos que hacer combinaciones, tenemos que hacer compuestos, ¿sí? Cada uno de estos tiene sus proporciones definidas. Vean, si no los colocamos en una proporción adecuada, podemos ocasionar algún tipo de alteración, ¿no es cierto? Vean, y podemos provocar algún daño en las personas. No sé si a ustedes les dije, yo puedo medir la temperatura con un flexómetro o un metro o una regla, ya les pongo más fácil. No, ¿Por qué? A ver, me dicen no, sí, ¿por qué? Siempre tienen que decir el por qué. A ver, deben saber el por qué, pues. Si dicen sí, ¿por qué? Si dicen no, ¿el por qué? ¿Sí? A ver, ¿por qué no puedo yo medir la temperatura con un metro? Porque con una regla se mide cantidades de longitud y la temperatura no es una longitud. Verá, ahí me está mezclando dos cosas, ¿no? Cantidades de longitud. Verá, cantidades, estamos hablando de algo de peso, ¿no? Pero bueno, sí tiene la idea, señor Franco. Con la regla medimos distancias, ¿sí? Longitud. Ya cuando hablamos de cantidades, ya es algo como peso, masa, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, la temperatura es a una unidad de calor, ¿sí? Al ser una unidad de calor, lo medimos con un termómetro, ¿no? Bueno, actualmente hay los termómetros digitales, ¿sí? Aunque todavía sí hay los de termómetros de mercurio. ¿Qué característica tiene este elemento químico mercurio? Primero, es un elemento químico metálico, tiene peso y la característica principal es que con el calor se dilata, ¿sí? ¿Qué significa dilatar? Significa expandirse, ¿ya? Entonces, por eso no podemos medir, ¿no? La temperatura con la regla, porque son diferentes tipos de unidades. Tenemos la unidad de peso, de calor, de longitud. Vean, bueno, hay un montón de unidades en las cuales nosotros podemos apoyarnos, ¿no? Perdón. Bueno, entonces la química, ¿no es cierto?, se basa en estas unidades, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es medir? Así facilito. cuando mides algo, Me estás diciendo con la misma palabra. Medir cuando saber mides el algo. tamaño de una cosa, Bueno, pero algo más. Determinar la longitud de algo. Bueno, ahí estamos mi distancia. ¿Para qué medimos? ¿Con qué finalidad medimos? para saber el tamaño. Para saber exactamente cuánto, las proporciones. Bueno, medir básicamente es dar valor a algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Puede ser, como decían ustedes, el tamaño, la longitud, que viene a ser lo mismo, ¿no es cierto? Pero hay también medidas de volumen, que se miden en metros cúbicos, ¿no es cierto? Vean, en este caso para los líquidos, ¿sí? Entonces,
Medir es básicamente es dar valor a algo. ¿Sí? Cojo en un vaso, veo, este vaso mide 7 onzas. ¿Cuántos metros cúbicos de agua ingresan ahí? ¿Sí? Entonces estamos dando un valor. ¿Sí? Y al dar un valor, por eso también es importante para nosotros en la química, ¿no? Para las formulaciones químicas, como les decía, para las ecuaciones químicas. ¿Alguien me puede decir qué es una ecuación matemática? Ustedes que son másters para la matemática. A ver, ¿qué es una ecuación matemática? A ver, póngame un ejemplo. Haga un ejemplo. Un conjunto de números formando una operación. Bueno, pero ya, dígame un ejemplo nada más. X cuadrado menos 12x más 36 es igual a 0. Ya. ¿Sí? Ahí utilizamos también letras, ¿no es cierto? En las ecuaciones matemáticas. Letras y números. Aquí en las ecuaciones químicas también vamos a utilizar letras y números. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí utilizamos los símbolos de los elementos químicos. ¿Sí? Vean la simple fórmula del agua. ¿Sí? H, ¿sí? H2 más oxígeno es igual a H2O. ¿Sí? Ustedes pueden ver que aquí ya estamos utilizando una ecuación matemática. ¿Sí? A esto se llama ecuación química. ¿Sí? Muchas de las veces este resultado no nos da y tenemos que igualar. ¿Sí? Tenemos que igualar. Ponemos 3 moléculas adelante. Bueno, en fin, sí, eso vamos a ver posteriormente, ¿sí? Pero les quiero decir, ¿no es cierto?, que una ecuación química es igual a una ecuación matemática. ¿Sí? Por eso, sí creo que les dije en la clase anterior, es muy importante que cuando entremos a los elementos químicos de la tabla periódica, ahí sí tienen que aprenderse de memoria. ¿Sí? Porque cada uno de estos elementos, vean, este se llama hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es el hidrógeno. Tiene su símbolo, que es la H. ¿Sí? Y también tiene su peso atómico. ¿Sí? Que es el 1. Y, bueno, se le redondea, ¿no? Porque es 0.98, algo así, es el peso atómico del hidrógeno, pero se le redondea a 1. Y también tiene un número de valencia, que es 1. ¿Ya? Dentro de la tabla periódica es un gas. ¿Sí? Vean. Pero está ubicado en la primera columna, en la primera familia. Bueno, en fin, ¿sí? El oxígeno igual, tiene su peso atómico, tiene su símbolo, ¿sí? Pero este está ubicado en otro grupo, ¿sí? El oxígeno está ubicado en el grupo de los no metales. Vean. Bueno, en fin, todo eso vamos a ver este año, ¿no? Por eso deben saber ustedes muy bien esta situación, ¿ya? Para hacer las reacciones químicas, las ecuaciones químicas, óxido-reducción, bueno, en fin, son diferentes procesos que vamos a ver, pero al comienzo nos vamos a dedicar prácticamente a lo que son los elementos químicos. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de este elemento químico, el hidrógeno, ¿no es cierto?, si hablamos prácticamente de su estructura atómica, ¿no es cierto?, vamos a ver que este hidrógeno en su estructura atómica tiene 3 tipos de elementos. ¿Alguien sabe cuáles son estos elementos? Todos los elementos químicos tienen estos 3. A ver. El nitrógeno. No, estoy hablando del átomo. Todos los átomos, puede ser de nitrógeno, de hidrógeno, de oxígeno, de azufre, tienen estos 3 elementos en su estructura básica. ¿Alguien sabe o tiene una idea? El protón y el electrón. Ya, muy bien. Los protones, los electrones y los neutrones. Protones, carga positiva, electrones, carga negativa y los neutrones, carga cero.
carga neutra o cero. ¿Sí? Y gracias a esto se pueden unir entre los diferentes elementos. ¿Sí? Pero si vamos un poquito más atrás, vean los átomos. Bueno, los protones, electrones y neutrones, solamente para que sepan, ¿no? Se denominan partículas subatómicas. ¿Sí? Pero antes de esto tenemos, ahora se conoce que tenemos estructuras más pequeñas que se llaman los quarks. ¿Sí? Entonces serían quarks, partículas subatómicas, ahí están protones, neutrones y electrones, átomo, partícula, perdón, molécula, partícula y un cuerpo. ¿Sí? Vean, no es lo mismo. ¿Sí? Tenemos esto. ¿Ya? Este es el átomo de oxígeno. ¿Sí? ¿Ya? Pero si yo coloco esto, ya no es un átomo. Ya viene a ser una molécula. ¿Cuál creen que se llame? ¿Cuál molécula creen que es esta? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Y es un tema de actualidad, ¿no? Con esto del cambio global que se está produciendo, ¿no? A nivel del medio ambiente. Siempre estamos pronunciando esta palabrita, pero lo malo es que nunca nos ponemos a pensar qué es, ¿no? Prácticamente esta. A ver, ¿alguien tiene una idea? Ya les di la pauta. A ver. A ver. Hagamos una. Completemos la frase. Vean, aquí están los 3 átomos de oxígeno. ¿Cuál sería ahí? A ver. ¿Cuál sería la primera letra del abecedario? A ver, señorita Trujillo, indíqueme cuál es la última letra del abecedario. La Z. ¿Ya? ¿Cuál falta? Una igual, pero al revés. La N. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Si yo le pongo así, vea, ¿no es cierto? Viene a ser la N. Vean cómo se relacionan, ¿no es cierto? Vean, esta es la fórmula del ozono. ¿Y qué era el ozono, señor Palma? La capa que nos protegía de los Exactamente, ¿no rayos es del sol. cierto? Es la capa que protege de los rayos del sol, de la radiación ultravioleta específicamente, ¿no? Vean. Simplemente esto es oxígeno. Pero si ya le adicionamos, ¿no es cierto?, 3 moléculas más, ya viene a ser el ozono. Vean. Este es el átomo y esta ya viene a ser una molécula. ¿Sí? En otras palabras, el átomo está formado por un solo elemento. ¿Sí? Una molécula está formada por varios elementos. Pueden ser del mismo elemento atómico, ¿no es cierto? O puede estar relacionado con otros, ¿sí? Como en el caso de esto, ¿no es cierto? Esto también viene a ser una molécula de agua. ¿Sí? No sé si me entendieron esta partecita. Si sumamos un otro átomo, así sea el mismo, ¿no es cierto? Ya viene a ser una molécula. Pero si le tenemos como una unidad, viene a ser solamente un átomo. ¿Sí? Bueno, todo eso tenemos que nosotros diferenciar, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Esto vamos a ver paulatinamente, ¿no? Esto vamos a ver paulatinamente. Simplemente le estoy haciendo una pequeña introducción, ¿sí? Al tema, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ver al comienzo las diferentes teorías atómicas,
¿Sí? ¿Cuáles son estas teorías atómicas? ¿Sí? Simplemente es cómo llegamos al átomo final. ¿Sí? A la forma que tenemos actualmente, ¿no es cierto? Que es así que manera de... ¿Sí? Aquí tenemos un núcleo, aquí tenemos las órbitas, aquí tenemos protones, electrones, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para llegar a esta forma, ¿no es cierto? Tuvieron que pasar algunos autores, ¿sí? Hasta llegar a la forma actual del átomo, ¿no? Vean, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, señores estudiantes, no les quiero asustar, ¿no? La química es fácil, ¿sí? La química es fácil, ¿sí? Como les digo, prácticamente se relaciona con la matemática. Como les digo, es como una ecuación matemática, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Esa es una ecuación matemática. Sencilla. ¿Sí? En cambio, el otro es hidrógeno más oxígeno es igual a H2O. Es igual. Pero ¿saben cuál es la traba? ¿Cuál es el problema aquí? Es que no se saben, primero, los símbolos, no se saben los números de oxidación o las valencias. Y ahí sí les hace cuesta arriba. ¿Sí? La primera parte que debemos saber son los elementos químicos, ¿no es cierto? Los 98 naturales y hay más de 108, ¿no es cierto? Que son algunos producidos por el hombre. Después de eso, saber el símbolo, ahí sí vamos a las valencias. Una vez que sepamos las valencias, ahí sí vamos a hacer las uniones químicas. Los primeros son los óxidos metálicos, que es metal más oxígeno, ¿no? Ven, les pongo un ejemplo también claro aquí. Aquí aumenta una molécula de oxígeno y queda aquí. ¿Creen que es agua esto? A ver, ¿quién tiene la idea? ¿Es agua? Si es un gas. No. Vean, es agua mismo. Pero aquí ya viene a ser agua oxigenada. Simplemente porque aumentamos un oxígeno aquí, ya viene a ser el agua oxigenada. Que todos conocen, ¿no? Que sirve para limpiar heridas. Bien. Agua normal. ¿Sí? Agua oxigenada. Bueno, señores estudiantes, no les canso más. La próxima clase vamos a hacer la prueba de diagnóstico, ¿sí? Más o menos de lo que yo les he dado, algunas situaciones básicas de lo que entendieron, ¿no? Bueno, que les vaya muy bien el resto del día. No sé si tendrán una hora más. Y nos vemos la próxima clase, ¿no? Sea en biología o sea en química. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Vale, sí. Hasta luego, Liceo.